Las investigaciones sobre el asesinato del cantante colombiano Byron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y de DJ Regio Clown, nombre artístico de Jorge Luis Herrera Lemos, cuyos cuerpos fueron encontrados el 17 de septiembre del 2025 en Cocotitlán, Estado de México, exhibe la confluencia de por lo menos 3 entramados delincuenciales diferentes que están relacionados entre sí. Además, existen serias dudas de que el asesinato de estos 2 hombres se haya realizado en el Estado de México, donde fueron encontrados. Todo indica que murieron en una casa en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Habían sido contratados estos 2 artistas colombianos para participar en eventos llamados Fiestas sin Censura, organizadas por grupos criminales para difundir y vender drogas, entre ellas una de nuevo diseño llamado Coca Chanel. En el crimen, del que aún no está esclarecido el móvil, todavía no está esclarecido el móvil, confluyeron, según las investigaciones, 3 grupos. Los de la Fiesta sin Censura, un grupo de extorsiones, famosos extorsionadores de Gota a Gota, y la Unión Tepito. Esta es la historia. Han pasado 1 mes y 10 días desde que encontraron los cuerpos de los cantantes colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y el DJ Jorge Luis Herrera Lemos, alias Regio Clown. Las investigaciones realizadas han revelado la introducción en la Ciudad de México de una nueva droga denominada Coco Chanel, cocaína de alta calidad a un alto costo. La droga proviene de Colombia y presuntamente sería distribuida por la Unión Tepito. En la carpeta de investigación se señala que el estupefaciente es altamente adictivo y su distribución habría sido aprobada por los líderes criminales. Según las indagatorias, los jóvenes colombianos fueron contratados para actuar en una serie de eventos privados denominados Fiestas sin Censura. El objetivo era reunir gente con recursos donde habría de todo, sexo, porno y droga, y que servirían para promocionar la nueva droga, otra conocida como Tupsi, que es una cocaína de color. Informes señalan que la cocaína normal que vende la Unión Tepito cuesta 300 pesos la dosis. En estas fiestas, la Tupsi se vende a 1,400 y la Coco Chanel costaría 2,400 pesos. Como se sabe, los 2 jóvenes se subieron a un Mercedes-Benz de un hotel de Polanco. Supuestamente iban a una reunión. De Polanco los llevaron a una casa en Iztapalapa y después el vehículo llegó a Nesa. Pero ya no se sabe si ambos jóvenes seguían adentro o si seguían con vida. Hicieron otra escala en La Paz. Ahí, para despistar, pintaron los rines del Mercedes de color rojo. Ese vehículo ya había estado involucrado en un feminicidio hace 4 años. Incluso en el auto encontraron ADN de las víctimas. Al parecer fueron a una casa en Tepoxtla-Oxtepec. De ahí surgen los primeros detenidos. Un juez vinculó a 4 personas: Ángela Irais N., Luis Alberto N., José Luis N. y Jaime N., por presunta cooperación en el homicidio. Además, le sigue en la pista a Mariano N., alias El Mariano, presunto integrante de la Unión Tepito, acusado de haberlos trasladado en el Mercedes-Benz al lugar del crimen. En el taller mecánico de Iztapalapa, donde algunos investigadores, al contrario de lo que opina la Fiscalía de la Ciudad de México, creen que fue donde los jóvenes fueron asesinados. Es donde se tiene registro del teléfono de una de las víctimas durante 2 horas. Luego fue apagado. Las investigaciones en Iztapalapa y el seguimiento del automóvil llevó hasta la casa en Tepoxtla-Oxtepec, que estaba identificada con otra operación criminal. Era una casa operativa de un grupo colombiano que se dedica a las llamadas extorsiones gota a gota, que se desarrollan en todo el país. Una de las personas detenidas en este proceso es la que explica cómo se relacionaban Regio Clown y Byron con las Fiestas sin Censura. Regio ya trabajaba con ellos y Byron fue traído para que cantara en las fiestas. La primera donde participaron Byron fue el 14 de septiembre, pocas horas antes de que fueran secuestrados. La próxima sería 3 días después en un rancho llamado Los Leones, que ya fue incautado. No se sabe si el asesinato fue en la Ciudad de México, en Iztapalapa o en algunos de los lugares que visitaron en el Estado de México. Los cuerpos mutilados y torturados de los 2 jóvenes colombianos sí fueron encontrados en el Estado de México. Actualmente hay 15 detenidos, de los cuales 10 son extranjeros y ninguno ha declarado respecto al crimen de los 2 colombianos. El móvil no está esclarecido, pero todo indica que fue un conflicto por la venta de drogas. Tampoco se sabe quién es el asesino material.
Confluye en el caso 3 tramas criminales diferentes, pero interrelacionadas. La Unión Tepito, que habría ordenado el asesinato por razones que no quedan claras. El grupo criminal de las extorsiones Gota a Gota. Y el que organizaba y comercializaba sexo y droga en las fiestas sin censura. Mientras tanto, tuvimos un fin de semana muy violento en varias zonas del país. En Sinaloa, desde que fue abatido el Morral era uno de los jefes operativos de los Chapitos, se han registrado 41 asesinatos, mientras que en Huachochi, en Chihuahua, hubo otro enfrentamiento, ahí murieron 7 personas, y en Durango fue asesinado otro periodista. La violencia en Sinaloa parece no dar tregua en el estado. En la última semana, al menos 41 personas murieron tras el abatimiento de Luis Ezequiel N., alias El Morral, jefe operativo de la facción de los Chapitos, así como 6 de sus operadores más cercanos. El Morral era identificado como un operador clave en tareas de seguridad y acciones violentas para los Chapitos en Culiacán. Tan solo el miércoles 22 de octubre hubo 14 asesinatos. Un día antes, los homicidios se concentraron en la mayoría en Culiacán y Navolato, con 8 muertes. La ola de violencia continuó el viernes 24 de octubre. Ese día, 8 personas más fueron asesinadas. Uno de los ataques más recientes ocurrió en una funeraria en Culiacán, en donde un joven de 21 años murió y otras 2 personas resultaron heridas. Medios locales señalaron que las víctimas platicaban cuando sujetos armados se les acercaron y dispararon. Mientras tanto, en Chihuahua, 7 muertos y 7 heridos, entre ellos un menor de 2 años, fue el saldo de una serie de ataques armados en Huachochi. Un comando irrumpió en una vivienda. Otros fueron atacados cuando circulaban en sus vehículos en calles de las colonias Turuseachi y El Ovito, donde se dio un enfrentamiento entre grupos criminales. La Fiscalía del Estado informó que aseguró 3 vehículos con impacto de bala en carrocería y cristales. Además, se reportó la desaparición de 2 personas, aparentemente raptadas durante los enfrentamientos. La violencia también tuvo lugar en Durango. Ahí asesinaron a Miguel Ángel Beltrán Martínez, de 60 años. Era colaborador del medio Contexto de Durango. Su cuerpo fue localizado el fin de semana en la autopista Durango-Mazatlán, a la altura del poblado Río Chico. Estaba envuelto en cobijas y tenía huellas de tortura. También dejaron un mensaje con amenazas. Beltrán Ramírez trabajó como cronista deportivo y en los últimos años se dedicó al periodismo digital bajo el seudónimo Capo en la Gaceta Durango. En las últimas publicaciones informó sobre la captura de un operador de los Cabrera, facción del Cartel de Sinaloa. Se desconoce si había recibido amenazas. Mientras que en Salina Cruz, Oaxaca, asesinaron al líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, Noé Pérez Urquidi. De acuerdo con medios locales, sujetos lo atacaron a balazos cuando salía del restaurante de la plaza comercial. Allí tuvo un desayuno con empresarios y miembros de la Confederación. Su cuerpo quedó tendido junto a una camioneta, con impactos en cabeza y abdomen. La víctima era cercana al líder nacional de la CATEM y diputado morenista Pedro Aces, con quien compartió varios eventos en los últimos años. Este fin de semana se cometieron 158 homicidios en México. La jornada más violenta fue el domingo con 64 crímenes. La lista de estados más violentos la encabeza Guanajuato y Sinaloa, con 15 asesinatos cada uno. En Chihuahua hubo 14. Mientras tanto, en la frontera norte, las autoridades estadounidenses lograron detener un cargamento de armas destinado a los grupos criminales mexicanos, con más de 400 rifles de asaltos, pistolas, miles de cartuchos y cargadores. Pero en la frontera sur, ahí en el Petén, en la frontera de México y Guatemala, se robaron de un cuartel del ejército guatemalteco 68 fusiles de asalto, lanzagranadas, hasta morteros se robaron y presumen que podrían ser enviados a México. Muchas de las armas que llegan a México no solamente vienen del norte de Estados Unidos, muchas vienen también del sur de América Central. Estados Unidos, por cierto, continúa movilizando tropas y embarcaciones al Caribe, ahí en la frontera, prácticamente en la frontera con Venezuela. Las autoridades estadounidenses interceptaron un convoy cerca de la frontera de Laredo, Texas, que llevaba más de 400 armas de fuego,
muchas de ellas con marcas de fabricación reciente y sin serialización oficial. Las armas, embaladas en contenedores falsificados como piezas de maquinaria agrícola, iban dirigidas a centros de distribución en el norte de México, vinculados a los cárteles del narcotráfico. El suministro bélico incluía rifles de asalto AR-15 modificados, pistolas de alta capacidad y varios fusiles de francotirador con miras térmicas, equipo que rara vez aparece en operaciones de contrabando comunes. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó sobre el decomiso a través de su cuenta en la red social X, donde compartió fotografías del material incautado y destacó la colaboración binacional en materia de seguridad. Los conductores del convoy fueron identificados como Emilio Ramírez Cortés, residente permanente legal en Estados Unidos, y su hijo Edgar Ramírez Díaz, ciudadano estadounidense. Ambos fueron arrestados por cargos de contrabando federal de armas de fuego y entregados al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en espera de su primera comparecencia ante el tribunal. Mientras tanto, el Pentágono anunció el despliegue en el Mar Caribe del portaaviones Gerald Ford, el mayor de la flota de Estados Unidos, para reforzar el combate al narcotráfico en América Latina. Esta decisión se produce en medio de un aumento de las tensiones con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y con Gustavo Petro en Colombia, tras una serie de ataques militares contra lanchas presuntamente utilizadas para el tráfico de drogas. En días recientes, las tropas estadounidenses han destruido una decena de embarcaciones de supuestos narcotraficantes, tanto en el Caribe como en el Pacífico, cerca de las costas de Venezuela y Colombia. La situación es particularmente delicada con Venezuela, ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado a la CIA ejecutar operaciones encubiertas en territorio venezolano, mientras que Maduro sostiene que Washington busca llevar a cabo ataques dentro de su país para provocar un cambio de régimen. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y se suceden uno tras otro los escándalos relacionados con el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López. Ahora la Auditoría Superior de la Federación detectó por lo menos 464 millones de pesos desviados por un grupo de empresas fantasmas registradas en notarías de Adán Augusto o sus socios. Cuando Adán Augusto López Hernández presumió que era el notario público más exitoso de Tabasco, no faltó a la verdad. Prestó sus servicios a toda la familia de Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, hoy recluido en el altiplano, también a empresarios señalados en el entramado del contrabando de combustible. Pero lo que no dijo es que también dio fe de empresas implicadas en la estafa maestra. Fueron constituidas tanto por la notaría de Adán Augusto, que está en Tabasco, la número 27, como por la de su hermano Melchor López Hernández. Es decir, ellos dos dieron fe de algunas de las empresas que participaron en este escándalo de corrupción de la estafa maestra. De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, en la notaría de Adán Augusto se constituyeron 2 empresas señaladas de recibir ilegalmente más de 270 millones de pesos. Nos dimos cuenta que ahí en esta notaría 27 de Tabasco se constituyó una empresa llamada CCTI y otra llamada Surface Technology, que ambas fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación de que recibieron más de 270 millones de pesos por parte de Pemex durante este desvío de recursos. Y advierten que en la notaría de su hermano Melchor se constituyeron 2 empresas factureras, una de ellas de plano fantasma. La notaría 13, también en Tabasco, donde está Melchor López Hernández, que es el hermano de Adán Augusto, ahí se constituyó la empresa EPI Solutions, que también fue declarada fantasma por el SAT y también participó en este esquema de desvío de recursos de la estafa maestra. En este entramado, aseguran, también participó Narciso T. Oropesa Andrade, quien fue nombrado secretario de Movilidad de Tabasco por Adán Augusto
y quien también cuenta con una notaría. Encontramos un conglomerado de 13 empresas fantasma que fueron constituidas en estas notarías, y tenemos las de un ex colaborador que también tiene otra notaría ahí en Tabasco, y en esa notaría se constituyeron otras 6 compañías que recibieron recursos y que participaron en el esquema de la estafa maestra. Las compañías constituidas en las notarías de Adán Augusto, su hermano y su exsecretario de Movilidad están vinculadas con el desvío de 464 millones de pesos de Pemex. Y aunque nada de esto presume el líder de Morena en el Senado, tiene razón. Sin duda es el notario público más solicitado, señalado y protegido en la historia de Tabasco y del país. Carolina Gallo, Fuerza Informativa Azteca. Y bueno, las historias parecen interminables. Aquí en Todo Personal hemos informado y mostrado los videos que la senadora Lili Téllez publicó en la pasada semana contra Adán Augusto López, señalado como pieza clave de esta red de corrupción que opera y operó y opera desde el poder. Este es un recuento de esa investigación. Empresas fachada, tráfico de influencias y una red de corrupción que se extiende a varios gobernadores de Morena. El factor común es el intocable Adán Augusto López. Con una serie de reportajes, la senadora Lili Téllez documentó cómo el actual coordinador de los senadores de Morena usó su influencia para favorecer a Grupo COSEI, consorcio de empresas que obtuvo contratos millonarios con gobiernos de Baja California, Chiapas y Veracruz. De acuerdo con esta información, los directivos de Grupo COSEI, Fernando y Carlo Padilla, servían como prestanombres de Adán Augusto López, quien por cada contrato recibía una tajada. Con ese modus operandi, empresas filiales de Grupo COSEI, entre ellas Línea Médica del Sur, recibieron contratos para construir obras de infraestructura, hospitales, carreteras y hasta unidades médicas para tratar pacientes con COVID en Baja California. Todo con el visto bueno de Adán Augusto López Hernández. Incluso el director de Relaciones Públicas de Grupo COSEI presumía su cercanísima relación con el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y tener línea directa con los gobernadores morenistas Marina del Pilar en Baja California, Cuitláhuac García en Veracruz y Rutilio Escandón en Chiapas. We have a very strong relationship with a lot of politicians, all levels. A cambio, Grupo COSEI, a través de su revista Líder México, contribuyó con la fallida campaña por la candidatura presidencial de Adán Augusto López, con espectaculares que promovían su imagen. Y más recientemente, la promoción de la protegida de Adán Augusto López, la senadora chihuahuense Andrea Chávez, con unidades móviles de salud que llevaban su imagen. El objetivo es posicionarla para la candidatura de Morena a la gubernatura de su estado natal. El factor para que Adán Augusto López y sus prestanombres Fernando y Carlo Padilla puedan operar con impunidad, de acuerdo con la información, es la relación con el actual jefe del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino. Así, con esta red de empresas y funcionarios, Fernando y Carlo Padilla pueden pagar sobornos, recibir contratos millonarios de gobiernos morenistas y lavar utilidades sin problemas, sin ser fiscalizados ni investigados, con el aval del intocable Adán Augusto López. Para ADN Noticias, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca. Y el viernes le contamos aquí que se estaba realizando un fuerte operativo contra el huachicol de agua, el robo del agua en el Estado de México. Y le adelantamos que los grupos criminales, a través de los llamados sindicatos que comercializan esta agua robada, harían movilizaciones muy fuertes, esto para mantener su negocio millonario. Pues hoy, como se lo adelantábamos aquí en Todo Personal, hoy estas personas encargados de robo de agua bloquearon la México-Puebla y realizaron varios otros bloqueos, entre ellos en Texcoco, esto para poder exigir que nadie se meta con su negocio. La operación caudal para combatir las redes del comercio ilícito del agua en el Estado de México tuvo las reacciones previstas por las autoridades. Luego del cierre de pozos y tomas ilegales de agua, este lunes grupos de operadores de pipas y supuestos trabajadores de purificadoras certificadas realizaron diferentes bloqueos en la entidad mexiquense y la Ciudad de México. Fueron más de 8 horas de caos.
Fueron varios puntos donde se manifestaron, en ambos sentidos de la carretera México-Toluca a la altura de Ocoyoacac, en la vía José López Portillo en Ecatepec, en Avenida Central a la altura del metro Nezahualcóyotl de la línea B, entre otros. Los manifestantes señalaron que el cierre de más de 100 puntos donde obtenían agua afecta a sus ingresos, debido a que se quedaron sin suministro para comercializarla. Como parte de la investigación, las autoridades habían advertido este tipo de manifestaciones en respuesta al operativo. Desde las primeras horas del viernes, corporaciones del Estado de México, así como elementos federales, implementaron el operativo Caudal, con el que fueron intervenidos 189 inmuebles, se aseguraron 51 pozos y 138 tomas clandestinas, además de 322 pipas, 37 vehículos y 7 personas. Las acciones se llevaron a cabo simultáneamente en 48 municipios mexiquenses, donde se tenían ubicados puntos relacionados con la extracción, sobreexplotación, distribución, acaparamiento y venta ilegal. En la investigación se advirtió que mientras el costo promedio es de 1,131 pesos por cada 10,000 litros para uso doméstico, en la región de Ecatepec es comercializada con sobrecosto del 59%, en Cuautitlán con 41.4%, Tlalnepantla 32.42% y en Toluca con casi 10%. Estos porcentajes se incrementan para el uso industrial y residencial de alta plusvalía, donde de acuerdo con las denuncias se llega a pagar en más de 3,500 pesos. Detrás de estas actividades ilícitas están organizaciones sociales con fachada de sindicatos, como los autodenominados Unión de Sindicatos y organizaciones nacionales como son la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, conocida como ACME, Los 300 o Unión 300, Libertad, 25 de marzo, 22 de octubre y La Choquiza, entre otros, así como comisariados ejidales, particulares y en complicidad con autoridades. Bueno, lo más grave de todo esto es que si usted pide una pipa de agua, muchas veces ni siquiera sabe que es agua robada, que ni siquiera está tratada para que usted la pueda utilizar. Y estos tipos que simplemente se roban el agua para poderla distribuir a un sobrecosto enorme, además de todo, muchas veces amenazan y amedrentan a la gente que no tiene agua para que les compren las pipas a ellos. Es una mafia enorme que muchas veces ni siquiera nos imaginamos que existe, Jorge. Sí, este es uno de los operativos importantes que se ha realizado. Lleva varios ahí, la Fiscalía del Estado de México, importantes. Este me parece que es uno de los que la gente menos conoce y de los que más afecta a la gente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, además, en todas estas zonas donde hay escasez de agua, estos explotan los pozos y explotan a la ciudadanía. Vamos a otro tema. No hay acuerdo tampoco entre los productores y el gobierno federal, los productores agropecuarios. Esta tarde rechazaron la propuesta para fijar en 6,050 pesos el precio de garantía del maíz. Los integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano exigen que el precio de garantía por tonelada suba a 7,200 pesos. Señalan que este aumento es urgente ante los costos de producción, el abandono del campo y sobre todo las extorsiones. Ya estamos, ese precio igual está por encima del precio internacional del maíz. Por la mañana realizaron una movilización en carreteras de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas y Sinaloa. Luego de más de 3 horas de negociación con el titular de Agricultura, Julio Verdeguer, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, los campesinos advirtieron que iniciarán bloqueos indefinidos en 24 estados del país. Esto es consecuencia también directa del abandono que hubo en el campo durante el sexenio pasado. Y mientras tanto, hubo elecciones legislativas en Argentina. Los resultados marcaron un importante triunfo para Javier Milei. Los candidatos de su partido, Libertad Avanza, superaron el 40% de los votos para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado. De esta manera, el gobierno actual de Milei podrá defender su agenda en el Congreso y, según anunció el propio Milei, buscará acuerdos
con algunas fuerzas para impulsar reformas ultraliberales. Los mercados financieros han celebrado este lunes el resultado electoral porque el peso argentino se disparó a 10%. Los bonos marcaron un récord y el índice bursátil local subió 20%. ¿Esto porque hay una lógica clarísima? Donald Trump había dicho que la ayuda económica de Estados Unidos a Argentina estaba sujeta a que el gobierno lograra el triunfo electoral. A eso se debe el entusiasmo de los mercados. Los mercados parecen muy contentos con este triunfo de Javier Milei. Sí, miren, a ver, se puede estar de acuerdo o no con Milei, pero lo cierto es que la reducción de la inflación, el apoyo directo de Trump con condiciones específicas para el ajuste, no solamente económico, sino también, dicen los analistas políticos en Argentina, un ajuste del discurso político de Milei y también la falta de figuras de la oposición que sigue nucleada en torno a Cristina Fernández de Kirchner, que es intransitable, no pasa de su 30% de votos el peronismo, marcaron esta elección. Una elección además que podrá tener influencia en lo que ocurra dentro de unas semanas en Chile, donde habrá primera vuelta, y en las 4 o 5 elecciones que habrá el año próximo en Centro y Sudamérica. Pero nosotros ya analizaremos con más detalle. Como bien dices tú, el populismo en Argentina se fue directamente el péndulo hacia una agenda mucho más de derecha. Eso está pasando en muchos lugares de América Latina. A ver qué sucede en el resto del continente. Mientras tanto, nosotros ya nos vamos, pero lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche. Por supuesto, aquí en Todo Personal. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.